Buenos días a todos, a los aquí presentes en el auditorio y también a los que están conectados por Zoom. Yo soy la doctora Eugenia Santillán, jefa de residentes de la Residencia de Gastroenterología del Hospital San Bernardo de Salta, y queremos darles las bienvenidas a todos a esta nueva edición del curso de Gastroenterología del año 2025, y contarles que este año va a haber todo un módulo de patología que se va a dictar desde ahora hasta noviembre-octubre, donde vamos a contar con la participación de disertantes de carácter nacional. En esta primera clase vamos a contar con la colaboración de la doctora María José Acosta del Hospital Italiano, que nos va a hablar de hemorragia digestiva varicial. Y otro punto que quiero agradecer también al personal del Hospital Italiano, que nos colaboró mucho para poder realizar este curso, como así también a la Federación Argentina de Gastroenterología y a la Sociedad Salteña de Gastro, quienes nos apoyaron también para llevar a cabo este curso. Bien, sin más preámbulos, bienvenida Majo. Bien, bueno, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Listo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, primero que nada. Solamente un comentario. Les dejo acá en la portada el mail que está abierto a dudas de la clase o de cualquier índole que tengan. Estamos, yo personalmente como cara del servicio de patología del hospital, pero en general el servicio abierto a lo que podamos dar una mano en general. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que es de hemorragia digestiva varicial. Yo elijo empezar un poquito, no empezar directamente con lo que es el manejo de hemorragia digestiva, sino ir un poquito más atrás y a entender la historia natural de la cirrosis, ¿sí? Yo no sé si después tendrán alguna clase de esto, seguramente igual ya tengan algún conocimiento de base, entonces vamos a hacer un repaso un poco por encima de cómo llegamos a la hemorragia varicial primero. Sabemos que la cirrosis tiene dos grandes etapas, para decirlo de alguna manera, la fase compensada y la fase descompensada. La compensada es aquella en la cual el paciente no presenta síntomas, sí puede presentar el desarrollo de varices, pero nunca tuvo episodios de hemorragia. Ya a partir de que aparece el primer episodio de sangrado varicial o ascitis o encefalopatía, ya consideramos que este paciente está en un estadio de descompensación y eso cambia obviamente el pronóstico, la mortalidad y el manejo que va a tener este paciente y que yo como médico tengo que tener con este paciente. Y como dato muy importante, no olvidar que estas etapas o estos pasos en la evolución natural de la enfermedad están directamente relacionados con la presión portal, ¿sí? Esto nos lleva a charlar un poquito de lo que es la hipertensión portal, muy brevemente, para entender cómo llegamos a tener varices esofágicas. Como podemos ver acá, cuando el hígado se pone cirrótico, empieza a tener un aumento de la resistencia vascular intrínseca por la misma construcción de los puentes fibrosos, por la alteración estructural de los sinusoides hepáticos, que esto constituye directamente el inicio de presión portal, ¿sí? O sea, tiene que aumentar la presión para mantener el mismo flujo, dado el aumento de la resistencia. Esto retrógradamente va a condicionar va a condicionar aparición de vasodilatación espláncnica y por activación de los receptores beta 2, que esto es importante para después entender el tratamiento. Esa vasodilatación espláncnica genera una disminución del volumen efectivo que se censa a nivel del cuerpo como disminución de la circulación de la hipolemia efectiva y genera activación de mecanismos neuromorales. Estos mecanismos neuromorales principalmente son dos: el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. A través de la activación de estos mecanismos neuromorales se retiene sodio y agua. Esto genera esta hipervolemia que el cuerpo estaba buscando, pero en realidad él no necesita. Esta hipervolemia condiciona aumento del gasto cardíaco y esto todo termina constituyendo un aumento del flujo portal que empeora y perpetúa la hipertensión portal. Entonces, como se genera todo este circuito que se va retroalimentando y cada vez progresa en los pacientes con cirrosis,
la sangre tiene que buscar otros mecanismos de llegada al corazón, dado que la resistencia intrahepática está aumentada, y ahí es donde aparecen, como en la imagen que vemos a la derecha, la circulación colateral, ¿sí? La circulación colateral, como importante, puede aparecer en cualquier territorio abdominal. Nosotros pesquisamos por su mortalidad a las varices esofágicas y por su mortalidad y por su prevalencia, pero pueden aparecer también, bueno, como ustedes bien saben, varices gástricas y también varices a nivel de todo el tubo digestivo, incluso varices rectales de tipo hemorroides. Bien, una vez que entendemos el mecanismo por el cual se van a producir las varices esofágicas y el mecanismo por el cual, si esta presión portal yo no puedo intervenir en alguna parte de este circuito y no logro cortar con esta retroalimentación, la presión portal va a seguir aumentando hasta que estas varices esofágicas se rompan y produzcan el sangrado. ¿Por qué es tan importante pensar en hemorragia varicial y comprender y conocer el manejo de la hipertensión portal? Porque si bien no es la causa más frecuente de hemorragia digestiva en los pacientes cirróticos, sigue siendo la lesión gastroduodenal. La incidencia está relacionada, como dijimos, con la hipertensión portal, con la gravedad de la enfermedad cirrótica, ¿sí? Que se ve reflejado en un aumento del MEN, con características de las varices, como ustedes bien saben, pero pacientes que tengan antecedentes de descompensación y varices grandes, esto genera un riesgo que va del 40 a más del 70% de riesgo anual de sangrado. Es un montón el riesgo de sangrado y sabemos que la mortalidad es altísima. Si un paciente, si bien ahora con manejo y con una terapéutica adecuada la mortalidad es de menos del 20%, si no logramos cumplir como todos estos pasos que vamos a ver a continuación, la mortalidad por episodio de sangrado puede ser de más del 60%. Aún con la terapéutica correcta, la mortalidad se logró reducir hasta un 10 a 15%, que igual es un número elevado si tenemos en cuenta la cantidad de episodios de hemorragia que podemos ver en los pacientes. ¿Y por qué se ve esta mortalidad posterior, aún con la terapéutica correcta? Por las complicaciones que tienen en una segunda instancia estos pacientes y que vamos a ver también en el desarrollo de la clase. Por supuesto, todo esto condiciona costos en salud que no son menores, si bien cuando uno está frente a un paciente uno a uno, tal vez no piensa en la repercusión que esto pueda tener a nivel social y de costos y de impacto. Tenemos que saber que eso existe y que eso en algún punto termina condicionando también nuestra práctica. Antes de meternos de lleno en hemorragia, en manejo de la hemorragia varicial, un comentario solamente que podríamos tener una clase completa hablando de prevención de descompensaciones, pero sepamos que existe la descompensación primaria. El mejor manejo de la hemorragia varicial es tratar de que no se produzca directamente. Entonces, ¿a quiénes voy a yo darle, o en quiénes tengo que considerar la prevención primaria? En todos los pacientes que tengan varices esofágicas, ¿sí? Esto podemos charlarlo según las nuevas guías, si es necesario siempre hacer la endoscopía, si teniendo métodos no invasivos yo puedo de repente o no priorizar o si me cuesta acceder a la endoscopía, puedo inferir la necesidad de profilaxis primaria. Pero bueno, en líneas generales quédense con el concepto de que todos los pacientes que tienen varices necesitan prevención primaria. Por ende, yo tengo que ir a buscar las varices en estos pacientes. ¿A qué varices yo les voy a llamar varices de alto riesgo de sangrado? Aquellas que tengan tamaño grande, aquellas que tengan cualquier tamaño pero tengan puntos rojos, o aquellos pacientes Child C que tengan varices esofágicas. A estos pacientes con varices de alto riesgo de sangrado les tengo que dar prevención primaria, les tengo que dar profilaxis primaria para la hemorragia varicial. Si las varices son chicas, el tratamiento de elección es el carvedilol y vuelvo un segundo a a la diapositiva de hipertensión portal para entender y explicar un segundo por qué preferimos carvedilol antes que propanolol. Si bien los dos son beta bloqueantes no cardioselectivos, es decir, que van a tener un efecto bloqueando los receptores beta 1 que aumentan el gasto cardíaco y los receptores beta 2 que potencian la vasodilatación esplácnica, la particularidad del carvedilol y el beneficio extra que tiene el carvedilol sobre
el propanolol es su efecto alfa 1 bloqueante, que genera una reducción en la resistencia intrahepática, en la resistencia sinusoidal, vascular sinusoidal. Entonces, por esto es que el tratamiento de elección para la prevención es con carvedilol. Si las varices son chicas, la única opción que puedo ofrecerle al paciente es carvedilol. Si las varices son grandes, las opciones son carvedilol o ligadura endoscópica, que recuerden que si elegimos el camino de la ligadura endoscópica, la ligadura tiene que ser hasta la erradicación. No sirve como método de prevención una única endoscopía aislada. Entonces, al momento de yo elegir qué estrategia de prevención voy a hacer, si farmacológica o terapéutica, tengo que considerar esto. Tengo que tener presente que las guías, las buenas normas de ligadura endoscópica o de erradicación por endoscopía, hablan de que las endoscopías tienen que hacerse una vez al mes hasta la desaparición de las varices. Entonces, esto es importante a tener en cuenta si yo quiero tener una prevención primaria efectiva. Entrando en lo que es la hemorragia varicial propiamente dicha y el manejo del sangrado agudo, que es lo más importante hoy en esta clase. Tener presente los objetivos me parece lo primero y lo más, no lo más importante, pero de lo más importante que me gustaría que se lleven de esta clase. ¿Cuáles son los objetivos al momento del manejo del sangrado agudo? En primer lugar, lograr estabilidad hemodinámica. Yo tengo que tener en mi paciente una TAM de más de 65 para asegurar la buena perfusión de todo el cuerpo. ¿Cómo voy a lograr esta estabilidad hemodinámica? Como cualquier paciente que yo estoy reanimando en la guardia, cualquier paciente hemodinámicamente descompensado, con expansión, con cristaloides y vasopresores. Es decir, que la primera medida tiene que ser conseguir unos buenos accesos venosos y empezar a trabajar sobre el paciente para lograr este objetivo de la TAM. Las transfusiones se debería hacer por objetivos. No deberíamos nosotros transfundir solo porque el paciente está sangrando, ya ir hablando con hemoterapia, ir pidiendo una unidad de rojos, sino que tranquilamente, como nosotros lo vamos a tener a nuestro paciente estable hemodinámicamente a expensas de cristaloides y vasopresores, yo puedo esperar el laboratorio, ir transfundiendo hasta los objetivos de hemoglobina que van a variar según las características clínicas del paciente, pero son mantener una hemoglobina entre 7 y 9 según las guías. Importante no sobretransfundir, ¿por qué? Porque los hemoderivados son productos con altísima presión oncótica y eso va a generar intravascular un aumento de la presión intravascular justamente y va a traducirse en aumento de la presión portal. Entonces, por un lado voy a estar haciendo todo el manejo para detener el sangrado de la hemorragia varicial, pero si yo politransfundo hemoderivados o expando de más también al paciente, puedo estar dañando por el otro lado y perpetuando la hipertensión portal. No hay recomendación en el uso de factores de la coagulación plasma o plaquetas. Recuerden que los pacientes cirróticos tienen alterada su coagulación y las medidas de laboratorio, tanto el TP como el KPTT, no son fidedignas de los trastornos de coagulación que tienen estos pacientes. Entonces, en líneas generales, no utilizamos y no se recomienda transfusión ni de factores de coagulación ni de plasma fresco, por esto que hablamos de el riesgo de hipervolemia. Y la transfusión de plaquetas debería hacerse con precaución y otra vez guiándonos con los valores de plaquetas de laboratorio. En general, los consensos hablan de tener un valor de plaquetas de peri 50.000. No necesitamos más que eso. En la intubación, que es también algo que se suele charlar en el momento de la guardia, tanto en la guardia externa como en la terapia cuando aparecen estos casos, deberíamos no tener miedo a hacer una intubación precoz en los casos en los que yo pueda constatar el sangrado activo. Nos ha pasado más de una vez de pacientes en sala de espera con hematemesis, o en pacientes que tengan algún grado de encefalopatía o que no puedan proteger su vía aérea con seguridad. Entonces, a estos pacientes no deberíamos dudar demasiado, deberíamos intubarlos precozmente y de la misma forma deberíamos extubarlos lo más tempranamente posible. Entonces, como concepto, y esto sí creo que es uno de los más importantes a llevarnos de la clase, es todo paciente con hemorragia digestiva y que yo sepa que tiene una hepatopatía crónica o que sospeche que tiene una hepatopatía crónica,
tengo que manejarlo como una hemorragia varicial hasta la confirmación endoscópica. Y esta es una lucha que nosotros a veces tenemos. Sé que eso es un curso de gastro, entonces es un mensaje que queremos llevar. Porque es esto, si bien, vuelvo a decir, la hemorragia varicial probablemente no sea la causa más frecuente de hemorragia digestiva en estos pacientes, sí es la más grave. Entonces, corro más riesgo si dejo pasar una hemorragia varicial y no la trato como tal, que si pongo tal vez de más algún vasopresor o si hago una endoscopía. Alguna vez la haré de más, pero probablemente la mayoría de las veces sea justificado. Bien, el momento de vasopresores. El tratamiento en el sangrado agudo es combinado con drogas vasoactivas y con terapia endoscópica. De eso no hay dudas. Acá estos gráficos que yo les agregué acá son de un estudio que está hecho en 2002, en donde se evaluaba la endoscopía sola versus la combinación de endoscopía con fármacos y notó que francamente fue estadísticamente significativa el control de la hemostasia a los 5 días cuando el tratamiento es combinado. Entonces directamente ya no hay estudios nuevos que pongan en duda esto. Sabemos que la combinación disminuye la mortalidad y disminuye el resangrado. Entonces, esto es necesario. La duración en general del tratamiento vasopresor es de 5 días. En algunos casos se puede evaluar de cortarlo un poco antes, de suspenderlo antes, pero en líneas generales todo el episodio sangrado agudo va a durar unos 5 días. Y esto tiene que tener la combinación de vasopresores y terapia endoscópica. ¿Cuándo entran los vasopresores? En cuanto yo sospecho la hemorragia digestiva, ¿sí? No espero a hacer la endoscopía para iniciar los vasopresores. Se vio que el inicio precoz de vasopresores previo a la endoscopía ayuda a no tener, por ejemplo, sangrado activo en chorro en el momento de la endoscopía y permite mejor visualización y mejor terapéutica. Entonces, es importante esto, insistir cuando de la guardia nos avisan que hay, o si mismo nosotros estamos en guardia y tenemos la sospecha de que estamos ante un episodio de hemorragia varicial, tratar de iniciar los vasopresores lo antes posible. Drogas vasoactivas tenemos tres opciones: terlipresina, octreotide y somatostatina. Yo les dejo acá también las dosis con la cual se titula, digamos, el tratamiento con cada una. Entendemos que es difícil a veces contar con terlipresina, que es lo ideal. Sepan que las tres drogas demostraron igual mejor, son equivalentes en el control de la hemorragia varicial, ¿sí? O sea, no hay prevalencia de una sobre otra. Lo que sí se notó, lo que sí se estudió y se encontró es que la terlipresina genera mayor disminución de la presión portal, ¿sí? Es decir, las tres drogas, las tres opciones controlan el sangrado por igual y podemos hacer uso de las tres exactamente igual, pero preferimos la terlipresina porque genera un descenso un poco más significativo de la presión portal con todos los beneficios que eso trae para el paciente, como vimos al principio. Y lo siguiente en terlipresina es la discusión actual. Ya no discutimos si necesitamos o no los vasopresores, ya sabemos que los necesitamos y de lo antes posible. Ya sabemos que los tres son igual de efectivos, pero preferimos la terlipresina por esto que expliqué recién. Entonces, ahora los nuevos estudios están hablando o están evaluando uso de terlipresina discontinua versus terlipresina infusión continua. Y lo real es que los estudios que evalúan terlipresina en infusión continua demostraron una menor incidencia de efectos adversos y de complicaciones. Fíjense en la tabla, los eventos más comunes: la diarrea, la hipertensión, el dolor abdominal, se ven disminuida su incidencia cuando la infusión es continua. 2 mg día. Puede cambiar, hay otros centros que prefieren hacer una dosis un poquito más, perdón, hacer la dosis de 1 gramo cada 6, irla titulando. Eso puede ir variando, pero en líneas generales las guías a hoy hablan de 2 mg día de terlipresina en infusión continua. Bien, dijimos entonces que el tratamiento es combinado. Entonces en la segunda parte de este tratamiento, ya hablamos de los vasopresores, es la endoscopía. La endoscopía, yo les traigo este gráfico acá para los gastros amigos,
y que vean que la presión portal tiene una variación circadiana. Este es un estudio de García Pagán del 94, en donde él evaluó por distintas técnicas la medición de la presión portal en distintos horarios y se vio que la presión portal tiene un ritmo circadiano y aumenta por la noche. Entonces, los pacientes tienen mayor tendencia a sangrar de noche. No es que justo tienen mala suerte y todas las hemorragias digestivas son por la noche, no. Tiene una razón fisiológica. ¿Cuándo debería yo hacer la endoscopía entonces, sabiendo esto? Las guías hablan de que dentro de las 12 horas del ingreso hospitalario el paciente tiene que tener una endoscopía. ¿Por qué? Porque las guías están hechas de manera lo más uniforme posible para una aplicación lo más mundial posible, y contemplando que no en todos los lugares uno tiene acceso inmediato a la endoscopía. Pero lo real y lo que debería decir es que la endoscopía tiene que hacerse lo antes posible. Si yo sospecho que el paciente tiene una hemorragia varicial, si yo ya le pude poner los vasopresores, cambia la mortalidad y cambia el riesgo de resangrado y de complicaciones posteriores el tiempo en el cual yo haga la endoscopía. Entonces, lo ideal es hacer la endoscopía lo antes posible y este también es un mensaje importante para llevarse a cabo porque puede cambiar el pronóstico, de hecho cambia el pronóstico de nuestro paciente. ¿Qué sucede si yo le puse vasopresores y le hice la endoscopía? Pude hacer el banding, pero noto que el paciente sigue con caída de la hemoglobina o vuelve a tener episodios de hematemesis. Bueno, este paciente está con persistencia de su hemorragia varicial. Entonces, en este caso tengo tres opciones. La primera y la ideal y la que está más demostrado su beneficio es, por supuesto, la colocación de un TIPS, ¿sí? La colocación de un TIPS es básicamente, se coloca por un acceso transyugular, se llega hasta la suprahepática y se coloca una endoprótesis generalmente recubierta para abrir una especie de shunt artificial y aliviar un poco la presión portal, facilitando el retorno venoso. El problema del TIPS tiene dos problemas principales. El número uno por lejos es la disponibilidad. Sabemos que no todos los centros cuentan con TIPS y cuentan con TIPS de forma inmediata, pero bueno, yo soy de la opinión de que hay que saber qué es lo ideal, o qué es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente y después adaptar eso a la realidad en donde cada uno lleve a la práctica. Y después la segunda complicación del TIPS, por supuesto, el segundo cuidado con el TIPS es la selección cuidadosa de pacientes. Recordemos que no todos los pacientes, si bien el TIPS va a generar un descenso de la presión portal y va a resolver la hemorragia varicial, no todos los pacientes son buenos candidatos a TIPS. Si el paciente tiene una enfermedad hepática muy avanzada, si tiene encefalopatía, invalida, bueno, cualquier grado de encefalopatía o ha tenido episodios de encefalopatía, esos pacientes no son buenos candidatos a TIPS porque les voy a resolver la hemorragia digestiva en lo agudo, pero le voy a comprar un problema a futuro al paciente. Entonces, la selección tiene que ser cuidadosa de estos pacientes. Por supuesto, se comprobó que disminuye el resangrado y mejora la sobrevida libre de trasplante, pero los costos y la disponibilidad son su principal contraindicación hoy en día. Como alternativa a los TIPS tenemos las prótesis autoexpandibles, que son la segunda mejor opción. Tiene una eficacia similar a la sonda balón, pero tiene menos complicaciones, tiene una mayor ventana terapéutica y permite después la realización de la endoscopía. Entonces es una buena opción. También es algo de elevado costo y la prótesis debería uno tener un cierto expertise al momento de la colocación. En cambio, la sonda balón, sí, o sonda de taponamiento, es un poco más accesible en términos económicos. Entiendo que ya no está disponible en todos lados, pero bueno, por lo menos donde yo estudiaba teníamos sonda balón. Tiene un 90% de efectividad hemostática si la técnica se hace correctamente, pero presenta elevado riesgo de complicaciones, tanto de desgarro esofágico como de úlceras de perforación por necrosis. Entonces, solo debería colocarse en un máximo de 24 horas y esto sí, la sonda debería ser un puente a pensar en alguna de estas otras opciones, o colocación de un TIPS o eventualmente una prótesis autoexpandible.
Comentario solamente de los tips y porque suele ser un tema, no sé si complejo, pero por ahí para quienes no manejan, no están muy en la disponibilidad tan permanente de los tips, sepan que el tips es el mismo, pero van a encontrarlo en las guías con distintos nombres según en qué momento y en qué paciente yo vaya a colocar el tips, pero el procedimiento es el mismo. Hablamos de tips de salvataje cuando el paciente tiene un sangrado activo a pesar del tratamiento, que es como la diapositiva que hablamos recién. Hablamos de tips de rescate en pacientes que tienen una recurrencia temprana al sangrado, ¿sí? Menos de 5 días. Es pacientes que controló el sangrado, pero antes de los 5 días vuelve a sangrar. En este paciente yo considero lo que se llama un tips de rescate. Y después, el tips temprano o preemptive tips, según lo que lean en las guías, es aquel paciente en el cual yo ya puedo sospechar o puedo suponer, en base a la evidencia, que no va a tener una buena evolución su hemorragia digestiva, aún a pesar de que yo haga vasopresores y haga el tratamiento endoscópico correcto. Entonces, preemptive tips debería hacerse, colocarse en las primeras 72 horas de control de la hemorragia en pacientes que tengan un Child B y hayan tenido hemorragia activa cuando le hice la endoscopía, o cualquier paciente Child C hasta 14, ¿sí? Hasta 14 puntos. Por esto que hablábamos recién de pacientes gravemente enfermos contraindicación de TIPS. Entonces, si yo hago la endoscopía en un paciente con hemorragia activa y que tiene Child B o C menos de 14 puntos, y veo hemorragia activa, yo en estos pacientes debería contemplar una colocación de un TIPS en las primeras 72 horas si lo tuviera disponible. Y el TIPS selectivo es aquel que se coloca a partir de las 72 horas en un paciente que se recuperó del sangrado de forma más programada, por así decirlo. Bien, dijimos que la mortalidad y el riesgo de la hemorragia digestiva se basaba no solo en la mortalidad del evento agudo que el paciente llega con la hemorragia activa, sino que se mantiene hasta 6 semanas después. ¿Y esto por qué? Porque la hemorragia varicial puede traer complicaciones, ¿sí? Tiene inherente dos grandes complicaciones. La primera es el desarrollo de fallo renal, ¿sí? El AQI o fallo renal agudo, si el paciente no lo presentaba previamente, tiene que ver con la gravedad de la enfermedad hepática que el paciente presente, con la presencia de infecciones y con el shock hipovolémico, es decir, con el manejo que yo haga inicialmente de estos pacientes. Esto tiene una incidencia entre el 10 y el 15%, dependiendo de las series y dependiendo justamente del manejo que yo pueda hacer del paciente, y se considera un predictor independiente de mortalidad. Entonces es importante evitar o tratar de evitar de evitar la falla renal. ¿Cómo la voy a evitar? Bueno, justamente tratando de evitar las infecciones, haciendo un buen manejo de hemodinámico desde el inicio, desde que se recibe el paciente, evitando los nefrotóxicos, evitando si, por ejemplo, el paciente tiene ascitis, evitando las paracentesis de gran volumen, es decir, evitar sobreexigir a los riñones que ya de por sí van a tener que sobreponerse a esta injuria que fue la hemorragia varicial. Y la segunda complicación son las infecciones. Sepan que entre el 45 y el 66% de los pacientes van a desarrollar una infección bacteriana entre los primeros 5 a 7 días. Entonces está indicada la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica en pacientes con hemorragia digestiva, no solo varicial, hemorragia digestiva de cualquier tipo en pacientes cirróticos debe llevar profilaxis antibiótica independientemente de la presencia de ascitis o encefalopatía o alguna otra descompensación. Sepan con qué vamos a hacer la profilaxis. La ceftriaxona demostró mayor eficacia ante la norfloxacina vía oral, la ceftriaxona endovenosa versus la norfloxacina vía oral. Entonces, la dosis de elección en Argentina es de ceftriaxona de 1 gramo por día, aunque si te cuentan con datos de resistencia local que indiquen que es mejor otra opción, por supuesto, eso se cambia, digamos. ¿Y por cuánto tiempo tienen que mantener el tratamiento antibiótico? Hasta la estabilidad hemodinámica.
hasta el alta o con un máximo de 5 días. Lo que suceda primero es lo que hablan las guías. Entonces, un tratamiento antibiótico no debería prolongar la internación de estos pacientes, ¿sí? Bueno, y esto, la profilaxis antibiótica tiene que iniciar junto con la sospecha de hemorragia digestiva. Es decir, yo sospecho que mi paciente tiene hemorragia digestiva, así como inicio los vasopresores, así como llamo al endoscopista de guardia para que haga la endoscopía terapéutica lo antes posible, ya voy iniciando el tratamiento antibiótico. Es mejor iniciar tempranamente un antibiótico, aunque después lo tenga que suspender, que no iniciar el antibiótico y exponer al paciente al riesgo de infecciones. A pesar de la profilaxis, uno de cada 5 pacientes va a tener algún proceso infeccioso, entonces hay que estar atentos con estos pacientes. Sepan que la infección respiratoria es la complicación más frecuente que tienen estos pacientes, por eso también insistimos con la protección de la vía aérea y la intubación precoz. Bueno, en esta serie de esta publicación, más del 50% de las bacterias fueron resistentes a la cefalosporina, por esto la elección antibiótica debería ser orientada a la flora local si contamos con datos. Las guías, yo le puse ahí en un rengloncito un poquito más chico, las guías hablan de la eritromicina en dosis de 250 miligramos, 30 a 120 minutos previos a la endoscopía, independientemente de la profilaxis antibiótica, ¿sí? Es decir, la ceftriaxona por un lado y la dosis de eritromicina única previa a la endoscopía, como un facilitador del vaciamiento gástrico que reduce, que se ha demostrado que reduce la incidencia de infecciones, sobre todo de infecciones respiratorias, los episodios de hemorragia digestiva. En Argentina no contamos con eritromicina, pero bueno, de nuevo lo que hablamos más temprano, me parece que deberíamos conocer las buenas prácticas y el día que las podamos llevar a cabo, idealmente pronto, saber cómo deberíamos hacer todo. Bien, y ya para ir terminando con lo que es el manejo de la hemorragia digestiva, el resto de las indicaciones que hacen a el manejo del evento de sangrado. La alimentación, una pregunta frecuente, ¿cuándo puede volver a comer? Sobre todo si el paciente está estable y tiene hambre. Las primeras 24 horas, nada. A partir de 24 horas dieta líquida, a partir de ahí dieta blanda y dieta general progresivamente y evaluando obviamente la tolerancia. Protectores gástricos sí, no. Los clínicos somos un poco fans de los protectores gástricos, hay que decirlo, y lo real es que si el paciente en la endoscopía no tiene otra indicación puntual de iniciar protección gástrica, deberíamos suspenderlos. No, no demostrar un beneficio, es más, aumentan el riesgo de complicaciones por alteración de la flora, etcétera. Entonces, los protectores gástricos deberían suspenderse. Y en aquellos pacientes que tengan además tratamientos antiagregantes y anticoagulantes asociados, las guías son un poco amplias porque lo real es que en estos casos uno tiene que discutir paciente por paciente con cardiología o con la especialidad que indicó el antiagregante y el anticoagulante, con hematología y evaluar caso a caso del paciente el riesgo-beneficio según la magnitud de la descompensación hemodinámica por el sangrado, según el grado de enfermedad hepática, según la indicación que motivó el inicio de la antiagregación o del anticoagulante. Pero bueno, en líneas generales, la aspirina puede reiniciarse dentro de los 3 a 5 días. Si el paciente tiene tratamiento doble antiagregante con clopidogrel y aspirina, iniciamos, lo último que vuelve a iniciar es el clopidogrel, vuelve primero la aspirina. Y en pacientes con anticoagulantes, si tiene alto riesgo de trombosis, a los 3 días estaríamos en condiciones de reiniciar la anticoagulación. Siempre teniendo en cuenta que la primer semana de post-hemorragia es el momento más crítico para el resangrado, entonces planificar el momento oportuno del alta en estos pacientes en base a las posibilidades que voy a tener de controlar el paciente, de la capacidad de comprensión también del paciente y el nivel de alarma que el paciente vaya a tener. Todo esto son cuestiones a tener en cuenta antes de reiniciar toda la medicación que el paciente traiga previamente. Por último, bueno, casi ya para ir terminando, prevención secundaria, si bien
no hace al manejo del episodio agudo de hemorragia varicial, es muy importante la prevención secundaria porque ya sabemos que si el paciente sangró una vez y yo no le doy prevención para que vuelva a sangrar, las tasas de resangrado son altísimas, ¿sí? Altísimas y altísimas en las primeras 6 semanas. Entonces, la prevención secundaria debería hacerse, volvemos a carvedilol más ligadura endoscópica. Acá ya no es uno u otro, sino que son los dos en conjunto. ¿Cuándo tiene que iniciar carvedilol? No hay consenso eso en las guías. Sí, post vasopresores, sí el paciente debería irse al alta con el beta bloqueante ya iniciado y yo conociendo, yo como equipo médico, nosotros conociendo la tolerancia del paciente que va a tener, idealmente con la dosis máxima, ¿sí? Recuerden que la dosis de carvedilol va entre 6,25 a 12,5 miligramos por día, que pueden ser divididos en una toma o en dos tomas según la tolerancia del paciente. Pero esa es la dosis de carvedilol objetivo. Y la ligadura endoscópica asociada. Sí o sí, tienen que ser las dos cosas, sí o sí nos tenemos que encargar que el paciente comprenda la importancia de hacer el doble tratamiento y nosotros como sistema de salud deberíamos poder garantizarle al paciente una erradicación por endoscopías acorde al riesgo de resangrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 30 días el paciente debería poder hacerse la endoscopía con bandas. Sabemos que no es posible en todas las realidades, porque muchas veces entran en juego tiempos de autorización, nada, materiales disponibles, etcétera. Pero bueno, lo ideal y lo correcto, si yo quiero realmente reducirle el riesgo a mi paciente, es una endoscopía cada 30 días hasta que hace una endoscopía y no tiene más varices. Y como dato, dentro de lo que es la prevención secundaria, entra también la disponibilidad del TIPS. Si yo a mi paciente le puse un TIPS durante el episodio de sangrado, esto que hablamos de prevención secundaria con carvedilol y ligaduras endoscópicas no tiene un rol, porque yo al ponerle el TIPS ya resolví la hipertensión portal, entonces este paciente no necesita continuar su prevención. Si no pusimos el TIPS en el momento, o bien porque no tiene indicación o porque no está disponible, yo tengo que considerar al TIPS como una opción dentro de la prevención secundaria. Principalmente en qué pacientes? En aquellos que asocian a citis como otra descompensación, porque el TIPS va a ayudar también al control de la citis. Aquellos pacientes que ya fallaron a una profilaxis secundaria, ¿sí? Si la profilaxis secundaria venía haciéndose bien hecha o bien no puede cumplir la profilaxis por esto que hablábamos recién y vuelve a tener un episodio de sangrado, estos son pacientes en quienes nosotros deberíamos considerar un TIPS y deberíamos insistir un poco con las determinadas coberturas o con la parte del sistema de salud que se vaya a hacer cargo de este paciente en la importancia, porque realmente puede marcar la diferencia entre la sobrevida o la mortalidad del paciente. Y ahora sí, en última instancia, ya para terminar, sepan de trasplante hepático, que es algo que a mí, por lo menos en mi formación de grado y cuando estuve en clínica, prácticamente no me nombraron, entonces yo trato de llevarlo también para que el resto de la gente lo conozca. Nosotros somos un centro de trasplante y tenemos un poco el chip del trasplante instalado y pensamos permanentemente con ojos de trasplante y es un poco lo que nosotros queremos llevar también para ustedes. Sepan que paciente con cirrosis descompensada es paciente que debería ser evaluado para trasplante hepático. Esto no quiere decir que todos los pacientes tengan indicación en el momento de trasplantarse y mucho menos que se vayan a trasplantar, porque después entra en juego la evaluación en donde uno justamente se cerciora que el paciente esté en condiciones y que sea el momento adecuado. No queremos trasplantar a nadie antes de lo necesario, pero es la única herramienta 100% curativa de la presión, de la hipertensión portal y de la cirrosis que le podemos ofrecer a estos pacientes. Entonces, ante un paciente que tuvo un episodio de hemorragia varicial, yo debería
evaluarlo, por lo menos remitirlo o consultar con algún centro de trasplante para evaluar la necesidad o no de trasplante. Sepan que en Argentina el INCUCAI es el centro regulador de trasplantes que trabaja realmente muy bien, y que la distribución en Argentina de órganos de donante cadavérico se hace a través de una lista de espera que se regula por el melsodio, ¿sí? Se regula por grupo sanguíneo y por sodio del paciente. Y en determinadas características, en determinados momentos, podemos incluso priorizar un poco más al paciente si cumple algunos requisitos clínicos. Pero bueno, eso ya es algo muy propio del centro de trasplante, así que yo los invito a que en los casos que vean pacientes con cualquier descompensación, se pongan en contacto con nosotros o con cualquier centro de trasplante como para poder evaluar y mejorar un poco la sobrevida del paciente. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias, Majo. La verdad que muy clara toda la charla. Nos quedan conceptos muy eh, claros y sobre todo por ahí las dudas que hacen en el manejo diario de estos pacientes. Vos dijiste en un momento de la cantidad de días de Octreotide, ¿verdad? Y que en ciertas Sí. circunstancias podías disminuir la cantidad de días. ¿Cuáles serían esas circunstancias? O Mira, sea, que en líneas generales va a disminuir. depender un poco del, o sea, principalmente del estado clínico del paciente. Si el paciente está muy bien, va a depender de lo que nos cuente el endoscopista cuando hizo la endoscopía, que vio. A veces, eso ustedes lo sabrán mejor que nosotros, el paciente tiene un episodio que impresiona ser una hematoquesia o trae perdón, una hematemesis o trae melena. Se hace la endoscopía, no se ve otro signo franco de sangrado. Uno puede inferir que fueron las varices porque ante otra causa, ante la ausencia de otra causa, uno tiene que asumir que fue eso, pero el paciente se mantiene muy estable. Uno, sobre todo, algo que había puesto y se me fue, es también pensar en los factores desencadenantes, ¿sí? Siempre que un paciente presente una descompensación, uno tiene que pensar en factores desencadenantes. Entonces, si uno encuentra ese factor desencadenante, lo trata, lo resuelve, el paciente está estable, etcétera, y lo puede hacer a todo eso antes de los 5 días, uno podría considerar suspender el tratamiento antes y evaluar, por supuesto, evaluar cómo sigue el paciente. Muy bien. Bien, tenemos aquí también unas preguntas en el chat. Diga. Andrés pregunta, ¿el uso de terlipresina en infusión continua tiene mejor evidencia en impacto renal más que en sangrado digestivo varicial? Solo un estudio de India respalda el uso de la terli en infusión continua para sangrado. ¿Tienen otros estudios de respaldo para esta nueva recomendación? Sí, yo ahí, justamente en la diapositiva abajo, le fui poniendo la bibliografía. Lo real es que los dos usos de Terli, tanto en bomba de infusión continua como en dosis discontinua, generan el mismo efecto de descenso de la presión portal y tienen el mismo efecto en el control de la hemorragia varicial. Lo que tiene mejor, digamos, el beneficio de la terlia en infusión continua es sobre todo en los efectos adversos, que no son muy frecuentes de ver, pero sí se pueden ver sobre todo en pacientes con comorbilidades. Por ejemplo, ponerle una terlipresina a un paciente que tuvo relativamente reciente un evento cardiovascular, y a uno le da un poco de miedo y es un paciente que uno está muy encima evaluando complicaciones. Entonces, a esos pacientes uno preferiría, de ser posible, también sabiendo que aumenta los costos, porque hay que tener bomba de infusión, porque generalmente es en una unidad cerrada, etcétera, pero ese paciente uno preferiría una infusión continua. Bien. Aquí hacen otra consulta de cómo sería, cómo se indicaría la terli en infusión continua y cómo definimos la titulación. Es igual que estaban puesto en... Sí, la Terli se los vuelvo a poner igual para que... Ah, esta es la diapositiva que se me había perdido. Bueno, acá está. La infusión continua, 2 miligramos por día. Se puede ir titulando la dosis en base a la estabilidad hemodinámica, si el paciente repite episodios o no, pero en general nos quedamos con 2 miligramos día.
Y hay otra pregunta que la verdad que esta también es una del día a día. Hay pacientes a los que ya le habían iniciado propanolol y que de pronto nos llega a nuestro centro, entonces la duda es si puede continuar o se lo puede rotar a carvedilol. Bueno, es una duda que a nosotros también nos surge. Lo real, hay que evaluar paciente a paciente. Si el paciente está en propanolol como profilaxis primaria, uno puede considerar dejarlo, sobre todo en los pacientes, a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero pacientes más grandes o que hace mucho tiempo que tienen el tratamiento o que tienen otras comorbilidades y que lograron una especie de estabilidad hemodinámica con manejo de su presión arterial y de, no sé, arritmias, etcétera, con propanolol y no tienen complicaciones nuevas de su cirrosis, a uno le da un poco menos de ganas de rotarlo de tratamiento, porque entiende que nada, se puede, este equilibrio precario que tiene el paciente se puede romper. Pero si no, o si es un paciente, por ejemplo, que se interna por alguna otra causa, es un excelente momento para hacer el cambio a carvedilol, porque sabemos que tiene más beneficios, eso es real. Bien, y si tuviéramos que elegir entre, bueno, teniendo en cuenta, obvio, si tiene antecedentes cardiológicos de paciente, y si tuviéramos que elegir en este paciente que ingresó por una hemorragia digestiva y que tiene asociado un síndrome cítico, ¿cuál se preferiría en ese caso? La elección en general es carvedilol. Eso ya no hay dudas. En algún momento, cuando se empezaron los estudios con carvedilol, se hablaba de que el propanolol en los casos más graves era la elección, pero en realidad eso se debía más que nada a una falta de evidencia. Hoy en día ya queda claro que el carvedilol siempre, excepto contraindicaciones. Por ejemplo, el carvedilol es más hipotensor, tiene un efecto levemente más hipotensor sistémico que el propanolol. Entonces, en pacientes cirróticos Child C, que ya de por sí tienen una tendencia a la hipotensión, de repente uno tiene más cuidado con la dosis de carvedilol. Aparte que sabemos que el propanolol uno puede guiarse por la frecuencia cardíaca para conocer si está beta bloqueado o no, pero no con el carvedilol porque no tiene tanta frecuencia, tanto impacto en la frecuencia cardíaca. Entonces, la dosis de carvedilol es una dosis fija de, como dijimos, 6,25 a 12,5 miligramos día. Y si yo no puedo llevar al paciente esa dosis, medio como que tampoco puedo decir que esté haciendo una profilaxis efectiva. Entonces, con esos cuidados, uno evalúa qué tan costo-beneficio no generar más daño al momento de iniciar el beta bloqueante. Y esos son los pacientes que uno debería pensar en otra estrategia, por ejemplo, un TIPS o un trasplante. ¿No? ¿Tienes una duda? ¿Quieres acercarte? Buenos días, mi nombre es Rodrigo Martí, una excelente la expresión limitada. Quería hacer como una consulta en cuanto a lo que hablamos de la prevención primaria, que decíamos que la conducta correcta es para hablar los pacientes día, visualizar que el paciente tiene la priorité y se dejó bien claro que eran chicas, que eran no, que eran bien. Perdón, no se escucha bien, Euge, ¿eh? Se escucha muy lejos. ¿No? A ver, vení, usa esta. Usa esta. Buenas, ¿se Hola. me escucha? Sí, ahí está, ahí está. Quería hacer una consulta cuando hablamos de prevención primaria, que decíamos que la conducta era hacer la endoscopía, valorar si tiene las varices para iniciar el tratamiento con el carvedilol, habíamos visto. ¿En qué Exacto. casos sería posible en un paciente que a nosotros nos llega, nos pasa a veces de manera frecuente, el paciente tiene una hepatopatía crónica, se le pide esta endoscopía, digamos, para screening de varices, pero a veces o no hay disponibilidad de manera ambulatoria, el paciente no se la pudo realizar y tal vez es un paciente que nos ingresa por un síndrome ascítico, es un paciente que tal vez ya tuvo un episodio de encefalopatía. ¿En qué caso, si es que yo pudiera preasumir, sin tener una endoscopía de screening, si a este paciente se va a ver beneficiado de iniciar un tratamiento con carvedilol y qué criterios yo podría tener para iniciar el tratamiento o si no corresponde?
Bueno, sí, el tema ahí entra en otro capítulo que es la evaluación de la presión portal, de la hipertensión portal, que sabemos que se puede hacer de forma invasiva con un cateterismo y una manometría, que a eso sí hay muy poca accesibilidad, o de forma no invasiva. Las guías hablan, yo no sé si ustedes tienen acceso a un fibroscan o a evaluar la elasticidad hepática de alguna manera, pero hoy en día las guías hablan de que teniendo un fibroscan y recuento de plaquetas, uno puede inferir, ajustando, es un poco complejo en el aire, pero ajustando el fibroscan a los valores de plaquetas del paciente, uno puede inferir hipertensión portal clínicamente significativa o no. Eso por un lado. Ahora, si el paciente ya presenta otra descompensación, como por ejemplo ascitis o encefalopatía, yo ya sé que ese paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa porque yo necesito sí o sí un gradiente de presión portal de más de 12 para presentar cualquier descompensación. Entonces, si el paciente ya tiene una, puede tener cualquiera de las otras tres. Entonces, ese es un paciente en el cual yo a ciegas podría eventualmente ponerle una profilaxis primaria para betabloqueantes si no tengo disponibilidad de hacerle una endoscopía. Pero bueno, estamos hablando de un paciente que ya está francamente descompensado y que uno tiene que evaluar el contexto del paciente y si clínicamente ese paciente se beneficia ya a esta altura de iniciar beta-bloqueantes o no. Pero bueno, sí, la verdad que como poder podría uno ponerlo, Muchas gracias. por favor. Bien, acá en Salta, en la parte pública, no contamos con elastografía, eh, pero bueno, sí, sí, obvio, la endoscopía, y Ok. sí, esa es una duda frecuente. Ya que también en el chat hay otra pregunta que dice, ¿el IBP se suspende solo por la proliferación bacteriana o porque genera un mayor daño hepático debido a que se metaboliza allí? O en ese caso se podría dar famotidina. No, no interfiere con el metabolismo hepático ni genera ninguna progresión de la enfermedad ni nada, solamente que es un fármaco que tiene indicaciones precisas y si no encontramos la indicación de ese fármaco en una endoscopía, la verdad que no tendría mucho rol. O si tiene alguna otra indicación por, no sé, estrés, si el paciente está chocado o alguna cuestión puntual, si no, no juega ningún papel. Muy bien. Muchas gracias, Majo. Voy a preguntar si bien, en el auditorio no hay preguntas. Bueno, Ok, agradecerte por la participación. Muy claro todo y bueno, ahí recordad que dejamos el mail para cualquier consulta que exacto. tengan. Muchísimas Bueno, un gracias. placer. Muchas gracias a todos y a disposición.